Bueno, muy buenas tardes, ingeniero, muy buenas tardes, compañeros. En este momento les voy a hablar acerca del uso de la guía JEDIS para la estación neumática PN 2800. Mi nombre es Jorge Luis Ramírez, soy estudiante de la ESPE. Estoy haciendo esta exposición para la materia de SIM y vamos a proceder con lo que es el tema. Dentro del tema vamos a tener lo que es el diseño de una interfaz HMI para una estación neumática en el proyecto SIM 2013 usando la guía JEDIS. Dentro de los objetivos planteados podemos proponer que son indagar los principios básicos de la guía JEDIS y observar los indicadores que nos permitan realizar un HMI acorde a la guía JEDIS. Un HMI para la estación neumática PN 2800. Dentro del contenido de lo que se va a revisar en esta exposición tiene que ver con lo que son los términos básicos, cierta terminología que debemos conocer, lo que son la descripción de una guía JEDIS en sí, y la implementación de una guía JEDIS orientada un poco a lo que es, a lo que tiene que ver con la estación neumática. Vamos a ver lo que son los términos básicos. Eh, Tenemos ciertos términos básicos como son SCADA, que tiene que ver con la supervisión, el control y la adquisición de datos. Eh, Dentro de lo que es la terminología de SCADA, podemos ver que se suele tener varios computadores, varios PLCs que nos pueden permitir observar y poder supervisar, así como podemos adquirir ciertos datos y tener el control de ciertos procesos. Eh, También tenemos un término que debíamos conocer, que ya deberíamos tener muy claro, como es lo que tiene que ver con HMI, o sea, la interfaz humano-máquina. Dentro de este HMI o interfaz humano-máquina es la interfaz que vamos a realizar, la gráfica que vamos a tener para poder relacionarnos de manera más práctica, de manera más fácil con los procesos que se están realizando en, en nuestro automatizado, en el automatismo que estemos tratando o ya habiendo implementado. Podemos también, podemos también ver lo que es ergonómico. Em, Dentro de lo que es ergonómico, podemos, podemos decir que ergonomía en sí es una disciplina tecnológica, bueno, que se encarga de lo que es el diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas que de cierto modo coinciden con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y con las capacidades del trabajador. Em, es decir, como podemos ver aquí, también de manera más resumida, lo que tiene que ver con el procesamiento de información, toma de decisiones, situaciones de riesgo y ciertas ejecuciones de algunas acciones. Dentro de la descripción de una guía JEDIS vamos a ver lo que tiene que ver con con sus siglas. ¿Qué quiere decir una guía JEDIS? Que es una guía ergonómica de diseño de interfaces y supervisión. Es decir, cuando hablamos de guía ergonómica, como habíamos indicado acá en la parte de ergonómico, que tiene que ver con la toma de decisiones y la interfaz que van a manejar los trabajadores. Entonces vamos a ver lo que es el diseño de estas interfaces, así como la supervisión de las mismas. Em, Dentro de la descripción de una guía JEDIS, eh, podemos observar que en ambientes industriales se implementan estas salas de supervisión computarizadas y centralizadas. Podemos observar también que se tiene cierto diseño especializado en sistemas de control,
supervisión industrial basado en ciertos niveles que podemos observar más adelante. Podemos tener lo que es esta guía JADIS es como un complemento también para algunos ingenieros para que puedan guiarse y puedan desarrollar sus interfaces de supervisión mediante los sistemas SCADA. Dentro de la estructuración de la guía JEDIS hay ciertos indicadores, que nos permiten detectar si una interfaz se encuentra de acorde a una guía JEDIS. Se encuentra de acorde a la mejor manera o a una norma que se ha preestablecido para que ésta se pueda manejar de la mejor manera. Tenemos 10 indicadores, tenemos interfaces multimedia. Dentro de la evaluación del HMI, tenemos la obtención de ciertas medidas cuantitativas de los indicadores, debemos valorar algunas mejoras de la interfaz, de la supervisión y comparar con otras interfaces que ya estén realizadas y que de hecho sigan esta guía JEDIS. Para la implementación de una guía JEDIS hay ciertos elementos en los cuales deberíamos guiarnos, como es, por ejemplo, la arquitectura, eh, la distribución de las pantallas, lo que es la navegación, el uso del color, ciertas fuentes de información, em, el estatus de los equipos cuando se encuentran estos en ciertos procesos, cuando se encuentran en ciertos eventos, es decir, cuando se encuentran trabajando, alguna información y los valores de los procesos. Tenemos que manejar también lo que son las gráficas, tendencias, ciertas tablas. Pueden ser gráficos en tiempo real o gráficos que se realicen en determinado tiempo, comandos y entradas de datos y alarmas, que son una parte muy importante. Dentro de la definición, la arquitectura tiene que ver con la organización jerárquica de las pantallas, en las cuales se requiere monitorear la planta física, así como el resultado que esto nos va a dar son cierto mapa de algunas relaciones entre pantallas y algunas funciones de estas. Dentro de la distribución de pantallas, podemos tener las plantillas de los diferentes tipos de pantalla, ciertos diseños de los procesos físicos y subprocesos, lo cual nos va a dar como resultado tener todo clasificado, los tipos de pantallas y de los tipos de plantillas. Dentro de la navegación, esto se refiere a la forma en la que vamos a interactuar entre pantallas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar cierto control de navegación entre subprocesos. Lo que vamos a obtener es una navegación equilibrada, una anchura, una profundidad equilibrada, o sea, que sea agradable. Dentro de lo que es la utilización del color, hay que asociar de una manera equilibrada, asimismo, ciertas funcionalidades en el ámbito de los procesos. Em, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar en cuenta ciertos requisitos sobre los dispositivos de información visual. Hay que usar el color de manera adecuada en el contexto. Ese es el resultado que vamos a tener. Dentro del uso de ciertas fuentes, bueno, se sabe que como una definición tenemos una cantidad grande de fuentes y cierta asociación de sus funcionalidades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que implementar ciertas fuentes y tamaños que sean legibles por el usuario, que es lo que nos va a dar como un buen resultado tener estándares de fuentes, acrónimos y abreviaturas adecuadas. En los estatus de los equipos, es decir, su funcionamiento y ciertos eventos de algún proceso, tiene que ver con, tiene que ver con símbolos, gráficos que nos permitan representar el estado de la planta y ciertos cambios de estado. Dentro de las entradas tenemos estándares nacionales o internacionales en control y supervisión, lo cual nos va a permitir el uso de símbolos e iconos reconocibles por el operario experto. Dentro de la información y valores de proceso, esto quiere decir que tenemos que presentar datos tanto analógicos como digitales. Entonces, para esto se requiere procesar la información de cierta forma y este procesamiento nos va a dar como resultado una lista clasificada de las variables del proceso.
Dentro de los gráficos de tendencias y tablas, tenemos una presentación y agrupación de valores y gráficos, de tendencias, históricos, tablas, eso es lo que nos quiere decir. ¿Cómo logramos agrupar los datos en gráficos y tablas? A través de un buen procesamiento de la información. Eh, los comandos y entradas de datos tienen que ver con la forma en la que vamos a ingresar los datos a la interfaz. Para poder lograr una accesibilidad o manipulación de los parámetros requeridos, debemos manejar estándares de diseño, de comandos y entrada de datos dentro de lo que son, dentro de lo que son las alarmas. Eh, Esto se refiere a ciertas características principales del subsistema de alarmas. Tenemos que tomar en cuenta ciertas estimaciones de riesgo. Estas estimaciones de riesgo que tomemos en cuenta dentro de nuestro proceso tiene que, tiene que dar como resultado eh, un listado de alarmas que se van a clasificar por prioridades. En el caso de la estación neumática PN 2800 para el SIM 2013, eh, podemos utilizar ciertas alarmas en el caso de que no haya una pieza en el lugar adecuado, de que no se haya mostrado una pieza, es decir, que no exista una pieza para que los brazos robóticos empiecen a funcionar o que haya pasado algún problema de, en el frenado de las piezas para, para adquirir para adquirir dicha pieza. Vamos a hablar acerca de lo que es la arquitectura. Para la arquitectura hay que establecer un mapa en cada una de las pantallas y, y hay que generar un listado de las pantallas y su función específica para tener en cuenta y saber de una manera más clara eh, qué es lo que está realizando cada una de estas pantallas. Dentro de la arquitectura de las pantallas podemos tener ciertas pantallas de proceso, pantallas de comandos, pantallas de configuración, de tendencias, pantallas de alarmas. Em, en ciertas pantallas de comandos podemos tener cierto tipo de arranque y paro de equipos. Eh, Podemos tener las pantallas de configuración, límites de alarmas, sintonización o control PID. Dentro de la, dentro de la estación PN 2800, de la estación neumática, ya que es una estación on-off, no vamos a necesitar un control PID, pero sí podemos necesitar cierta calibración para la velocidad de los cilindros y ese tipo de cosas. Eh, ci- se establecerá que las pantallas deberán desarrollarse, pero no se diseñarán propiamente. Podemos hablar también de que dentro de la arquitectura de las pantallas eh, se debe tener, eh, se debe tener ciertas capas verticales